Ok, una vez más por acá para predicar la palabra. El Señor nos guíe hoy por medio de su Espíritu en la enseñanza. Y la predicación de hoy la he titulado Hacia un verdadero crecimiento o hacia el verdadero crecimiento. He leído varias cosas esta semana referente a la palabra de Dios y a su importancia. Pero hubo un artículo en particular que me llamó la atención y me llamó mucho la atención el título, ¿no? La predicación de la palabra debe ser el centro en el culto. Es decir, si no tuviéramos tiempo para todas las cosas y tuviéramos que quitar algo de nuestro servicio, lo último que tendríamos que quitar o lo que nunca tendríamos que quitar es la exposición de la palabra. Todo lo otro es de edificación, pero sin la palabra es como un testimonio gráfico sin explicación. Es decir, a veces la persona que escribió el artículo decía, venía un peregrino y vio las 3 cruces cuando estaban crucificando al Señor, vio todo aquello de lejos, sabía que habían unos criminales colgados allí, pasó de largo y no pasó más nada. Pero otro peregrino también vio las 3 cruces y se acercó y escuchó al Señor decir, consumado es, y escuchó al ladrón de la cruz decirle al otro, deja de burlarte porque nosotros estamos justamente aquí colgados, pero ese justo no hizo nada. Y escuchó todo aquello y escuchó al soldado decir, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y aquel hombre a lo mejor se retiró de aquella colina con una nueva cosa aprendida y con fe, a lo mejor creyendo en ese que había sido crucificado en la cruz. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que uno ve no es lo que, la fe no viene por lo que uno ve o lo que uno hace, sino por lo que uno oye, sobre todo por lo que uno oye de la palabra de Dios. Les digo todo esto porque la predicación de hoy, como habrán visto en la lectura, la vamos a centrar en el conocimiento y el amor. Otro de los artículos que tuve la oportunidad de leer esta mañana del hermano Ray Stedman, esta mañana no, en la semana, contenía una pequeña historia que relataba el hermano Ironside, un pastor, un predicador, y hablaba de una niña que estaba en el un picnic que había hecho una iglesia, y estaba caminando por allí con una cestica donde tenía unos bocadillos, unos sanduchitos de esto, de aquello, y los iba repartiendo. Y llegó hasta donde estaba un hermano que recientemente se había convertido del Islam, y le ofrece bocadillos, y el hermano le pregunta, ¿de qué te quedan? Y le dice, ya lo único que me queda es de jamón. Y le pregunta el hombre, ¿no tienes de otra cosa? ¿De queso? ¿Alguna otra cosa? No, solamente me quedan de jamón. Entonces, no voy a tomar ninguno. Los musulmanes, al igual que los judíos, no comen carne de cerdo. Y como el jamón, básicamente es carne de cerdo procesada, aquel hombre decidió no comer. Y yo me pregunto, ¿cómo me diría o qué pensaría aquella niña ante la respuesta de este hombre? ¿Cómo le respondería esta niña, que también era cristiana, ante la negativa de tomar ese sándwich, ese bocadillo, solamente porque estaba hecho con carne de cerdo? Y me pregunto eso para nosotros también. ¿Cómo estamos midiendo nosotros nuestro crecimiento cristiano, nuestro crecimiento espiritual? ¿Lo estamos midiendo con el estándar correcto? Es importante que lo sepamos, porque es como cuando el niño está creciendo. Si lo medimos con una regla, con un instrumento que no dice bien la altura, a lo mejor podemos jurar que está bien, mira, está creciendo, está alto. Y no, mira, tiene el peso correcto, y resulta que no, que el instrumento está malo y está dando un peso, un número que no es. Entonces, la pregunta es, ¿estamos midiendo o cómo estamos midiendo nuestro crecimiento espiritual? Gracias. En 1 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 3, leemos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. En Corinto, alrededor de aquella iglesia que el Señor había fundado por medio del apóstol Pablo, proliferaba una sociedad pagana, moralmente corrompida. Giraba alrededor de los dioses paganos, de los templos y todo aquello. Y la adoración a esos dioses incluía el sacrificio de animales. No solamente se adoraba a esos dioses y se sacrificaban esos animales en los templos, sino que muchas veces había alguna celebración de índole familiar y con deidades familiares, lo que llamaban los romanos el paterfamilias, que era esa adoración a los ancestros, y se sacrificaban animales en la casa. Entonces, sucedían cosas con todo aquello, ¿no? La cantidad de animales que se sacrificaban en el templo se dividía en 3 porciones. Una parte se quemaba en el altar. La otra parte la comían los que estaban ofreciendo el sacrificio. Y la otra parte era para los sacerdotes. Entonces, esa parte, sobre todo la de los sacerdotes, podía llegar a ser bastante carne. Y después de cubrir las necesidades de estas personas, ¿qué se hacía con esa carne? Bueno, cercano a los templos y en otros lugares, esa carne que se había sacrificado a los ídolos se vendía, como hoy una carnicería a la que nosotros vayamos a comprar carne, y se compraba para el consumo del pueblo en general, pues. Pablo, en esta sección de la carta, está respondiendo algunas preguntas que los corintios le habían hecho por medio de otra carta que le habían enviado y que había llegado a él en manos de 2 hermanos de la iglesia. Uno de ellos recuerdo que se llamaba Estefanas, el otro no lo recuerdo, pero llegaron con la carta y varias interrogantes, y una de las interrogantes era esta. No tenemos exactitud exactamente cuál era la consulta y cuáles eran las palabras exactas, pero por el contenido del pasaje a lo mejor podemos pensar que la pregunta iba como sigue. Mira, Pablo, ¿qué será que hacemos con respecto a la carne de los animales que sacrificaron a los ídolos? Porque, mira, tenemos gente aquí que no quiere comerla porque piensan que, bueno, que eso fue ofrecido a los ídolos, pero, oye, nosotros sabemos que esos ídolos lo que son es yeso, madera, piedra, que no son nada, pues, y nosotros, bueno, la compramos, pues, y la comemos. Entonces, oye, ellos nos atacan, y entonces también de nosotros algunos hablan de aquellos como que si fueran inmaduros y no sé qué. Tenemos un problema. Danos alguna instrucción acerca de lo que tenemos que hacer con esto, porque esto nos está causando conflicto. Me imagino que a lo mejor la carta que le llegó a Pablo venía en esos términos. Y llama la atención esa pequeña frase que usa Pablo para introducir: sabemos que todos tenemos conocimiento. Y allí, bueno, podemos pensar algunas cosas. Quizá Pablo está diciendo, bueno, sí, todos sabemos que los ídolos no son nada, porque solamente hay un Dios. O quizás estuviera haciendo esa cita una referencia quizá en un tono un tanto irónico. Sí, bueno, todos tenemos conocimiento, porque más adelante veremos, a medida que avancemos en la predicación, que Pablo hace ciertas acotaciones y afirmaciones acerca de ese conocimiento del que le estaban hablando los hermanos en Corinto. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta aquí es: ¿quiénes tienen razón? ¿Los que no comen o los que comen? ¿Quiénes son maduros? ¿Los que comen o los que no comen? ¿Quiénes están haciendo bien? ¿Los que comen o los que no comen? Eso básicamente se reducía a la cuestión que le estaban preguntando a Pablo. Y aquí en el capítulo 8, yo creo que magistralmente, por inspiración del Espíritu de Dios, Pablo responde la pregunta. Lo primero que quiero que veamos hoy es el crecimiento que tiene una burbuja. ¿Ustedes han visto una burbuja? De repente las que hacen los niños con jabón. A veces se hacen unas burbujas enormes y crecen y muy bonitas.
Y llega un momento en que son tan grandes que explotan. Y las mamás se molestan, porque entonces cuando tienen un potecito de eso, los niños hasta que no le ven el fondo del pote, no dejan de hacer burbujas. Y cada vez que se revienta la burbujita, es gota de jabón para el piso y la pisan y la porquería y el piso manchado. Pero bueno, el punto es que la burbuja crece y crece y crece y es muy linda, pero al final solamente está llena de aire. Pablo lo que les intenta decir acá, en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, les dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, y está tratando de hacerles ver, con lo que va a decir a continuación, que acumular conocimiento bíblico como un fin en sí mismo, es decir, aprender por aprender, conduce a tres cosas. Lo primero a lo que conduce este aprender por aprender es al egoísmo. Nótese que estas personas hacen una consulta que a lo mejor sin darse cuenta está centrada en ellos mismos. Pablo, nosotros queremos comer y esta gente no nos deja comer. Si nosotros sabemos que esto no hace ninguna diferencia, ¿por qué no podemos comer? Nosotros queremos comer parrilla. Y la carne que venden en esos sitios es barata y es buena. Queremos comer. Pablo les llama la atención a lo largo del capítulo 8 de varias cosas. Dice, ciertamente los ídolos no son nada. Nosotros sabemos que aunque hay muchos que se hacen llamar dioses y hay muchos que se hacen llamar señores, nosotros solamente sabemos que hay un Dios, el Padre, y que hay un Señor, Jesucristo. Entonces, no hay nada de malo realmente en esa carne que fue sacrificada a los ídolos. Pero mira lo que dice, no en todos hay este conocimiento. Y uno se pregunta, pero al principio no dijo, todos sabemos que todos tenemos conocimiento. Yo estoy seguro que mediante la predicación del Evangelio, todos aquellos que creyeron en Corinto sabían que el único Dios verdadero es nuestro Dios, es Jesucristo, es Dios el Padre. Pero una cosa es saberlo aquí y otra cosa es aplicarlo a la práctica de la vida. No en todos hay este conocimiento, y dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Lo que está diciendo Pablo es que estos que están acostumbrados o venían acostumbrados a todo este tema de los ídolos, los sacrificios, los dioses falsos, ven eso de comerse esa carne que fue ofrecida en ese altar y su conciencia, estén bien o estén mal, les está diciendo que eso está mal. Y si ellos comen de esa manera, su conciencia se va a contaminar, su conciencia va a ser herida, porque están comiendo con dudas. Y Pablo aclara aquí en el verso 8, la vianda no es nada, ni nos hace más aceptos al que come, ni hace menos acepto al que no come, no tiene nada. Y el verso 9 dice, y esta es la advertencia que hace Pablo, miren que esa libertad que tienen, porque ciertamente ustedes tienen razón, no hay problema en comerse la carne que en algún momento pasó por el altar y ahora la venden en la carnicería, pero miren y tengan cuidado que esa libertad que ustedes tienen no esté haciendo tropezar a aquellos hermanos que todavía son débiles en la fe. Entonces les está diciendo, ustedes me están haciendo esta pregunta y quizá esta demanda, pensando en que quieren comer y que tienen la libertad para comer, pero no están pensando en el daño que están haciendo a sus hermanos más pequeños, a sus hermanos débiles en la fe. Entonces es un conocimiento que realmente está guiando a la persona al egoísmo, a solo pensar en sí mismo. Este conocimiento también conduce a autoengaño. En el verso 2 del capítulo 8 leemos, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y aquí la palabra saber, en los dos usos que tiene en el verso, es extremadamente importante. Cuando dice, si alguno se imagina que sabe algo, la forma en la que está planteado en el original, habla de alguien que cree que ha alcanzado un estado de pleno conocimiento. Yo no sé si alguna vez usted ha conocido un cristiano que se para como una autoridad bíblica
en las clases, en las predicaciones, en las conversaciones, y ciertamente tiene un conocimiento enorme y vasto de las Escrituras, pero él se siente como que si nadie más supiera más que él, como si él tuviera toda la revelación de Dios, como si él tuviera toda la sabiduría divina. De eso está hablando aquí, alguien que cree, que imagina haber alcanzado un estado de pleno conocimiento, de plena sabiduría. Y Pablo les dice, a esas personas aún no sabe nada como debe saberlo. Y aquí la palabra saber aparece en un sentido más bien de empezar a saber, empezar a conocer. Podríamos decir aprender. Si lo parafraseáramos un poco, Pablo les está diciendo, si alguno se imagina que ya tiene todo el conocimiento, aún no ha aprendido nada como lo tiene que saber. Entonces la persona que está parada, quizá el cristiano que está parado en ese punto donde piensa que ya aprendió todo, que ya lo sabe todo, que, hermano, se está engañando a usted mismo. Y ojo, yo creo que toda la revelación de Dios está en este libro y es posible aprenderla y comprenderla sin mayores lagunas y sin mayores cuestiones. Ciertamente Dios no reveló todo lo que Él sabe, es imposible hacerlo en este formato, digo, pero, y que entre en esta mente, pero aquí está, lo que está aquí es lo que Dios reveló y es posible entenderlo, comprenderlo y beneficiarse de ello. Pero esto se puede aprender de una manera incorrecta y también se puede aprender de una manera correcta. Estas personas tenían conocimiento, pero lo que había hecho era inflarles el orgullo. Nosotros sabemos, y se habían engañado a sí mismos, pensando que ya no necesitaban quizá nada más, miraban a los otros como por encima del hombro, como quizá a inferiores espirituales. Ellos son unos inmaduros que no se dan cuenta que lo que están haciendo y lo que están diciendo es una tontería. Entonces conduce al egoísmo y conduce al autoengaño. Y finalmente conduce al pecado. Estas personas, aunque estaban en lo cierto y sabían que podían comer aquello sin mayor problema, aquella carne, al final estaban cometiendo un pecado. Estaban pecando contra sus hermanos y estaban pecando contra Cristo mismo. El verso 12 del capítulo 8 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Un poco antes Pablo les dice, si los ven ustedes sentados en la mesa de los ídolos, no van a incitar a aquellos que los ven a comer a los ídolos. Y ya estamos hablando de que en su mente, esto de comer a los ídolos no es correcto, no está bien. Pero ven al hermano sentado ahí, y a lo mejor el hermano le dice, chico, tranquilo, ven y siéntate. Y el hombre va y come con todo y su duda. Y eso está hiriendo la conciencia del hermano. Dice la palabra que todo lo que no procede de fe es pecado. En Romanos 14 dice que si alguno duda en lo que come, peca. Estamos incitando al hermano a pecar, a actuar en contra de su conciencia. Hay cosas que son claras en la Escritura. La Biblia habla clarito acerca de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de tantos temas. Pero acerca de comida, de algunos de estos temas en particular, la Biblia no impone ningún mandamiento y nos da libertad de actuar. Para eso Dios nos ha dado nuestra conciencia, para que nos guíe en cuanto a lo que hemos leído en la palabra y lo que esa conciencia dada por Dios nos guía para hacer. A eso se refiere Pablo cuando dice que hagamos todo, que todo lo que no procede de fe es pecado, es decir, todo lo que hacemos con fe es para bendición nuestra, dando gracias a Dios porque Él es el que nos ha dado las cosas. Pero aquel que dudando hace las cosas está pecando. Y ese pecado que el hermano que sabe comete contra el hermano débil, finalmente es un pecado contra Cristo, está atacando un miembro del cuerpo de Cristo. El mismo capítulo dice, no, haciendo que se pierda el hermano débil por quien Cristo murió. Simplemente por el egoísmo de no querer entregar ese derecho, su supuesto derecho, esa supuesta libertad en manos de Dios en favor de la edificación del hermano más débil. Entonces son tres cosas a las que nos impulsa este conocimiento
digamos, engañoso. Nos impulsa al egoísmo, nos impulsa al autoengaño y nos impulsa al pecado. Si leemos los evangelios y vemos durante el tiempo del ministerio del Señor aquí en la tierra, esos 3 años donde Él predicó, vamos a encontrar gente de muchas, digamos, con muchos comportamientos diferentes. Ahora, no sé si recordaremos quiénes, en el tiempo del ministerio eternal del Señor, quiénes reclamaban un conocimiento similar a este como una supuesta base para su superioridad espiritual. Había un grupo de personas que decían que conocían la ley, que decían que conocían la Escritura, que se decían nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y que decían de los otros, esta gente que no conoce la ley, maldita es. Y no estaban hablando de gentiles, estaban hablando de judíos, de israelitas, gente que también descendía de Abraham. Tengamos cuidado de que no estemos actuando igual, de que nos creamos que porque conocemos más o menos de la Escritura, estamos por encima de otros hermanos que a lo mejor no conocen tanto. Porque todo lo que tenemos, y sobre todo lo que tenemos en cuanto al conocimiento de la Biblia, no lo tenemos por nosotros mismos. No tiene nada que ver con un título universitario o con una capacidad que tengamos. Todo eso nos lo ha dado Dios. La segunda cosa que quiero que veamos hoy es el crecimiento de un edificio. Vimos el crecimiento de una burbuja. En apariencia tiene un gran tamaño, crece, oh, qué bien creció la burbuja, pero en lo que la superficie de aquel jabón ya no soporta más las tensiones, revienta y explota y ya no es nada. Porque estaba llena de aire. Nada la sostiene. Ahora, veamos cómo crece un edificio. Un edificio no se puede empezar a construir por el techo, ¿verdad que no? Tampoco pones las columnas primero, ¿verdad que no? Lo primero que tú haces es poner el fundamento, las bases, porque sobre eso se va a asentar todo lo demás. El piso, las columnas, las paredes, el techo, si va a tener otro piso, todo eso va a descansar sobre el fundamento. Y aquí viene la paradoja. No podemos crecer de esa manera sin conocer a Dios. Miren lo que dice el verso 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Lo que veíamos en el primer punto es un conocimiento vacío, un conocimiento vano, un conocimiento que no nos edifica, que solamente nos hincha. Ahora miremos esto. Dice que aquel que ama a Dios, Dios le conoce. Y aquí tenemos que hablar un poco de la palabra conocer en el Nuevo Testamento. Aparte de su significado primario y plano, pues que es conocer, saber, realmente significa aprender, investigar, o se refiere más a eso, a la investigación, al aprender, también se usa con el sentido de una relación entre dos personas, donde aquel que conoce tiene estima y valora a aquello que es conocido, no por mérito, no por nada particular, sino por mera iniciativa del que conoce, pues. Y significa que este que conoce acepta y aprueba a la cosa que es conocida o a aquel que es conocido. Es decir, se establece una relación de intimidad, donde el Señor acepta, Dios acepta como hijo a aquel que ha venido a Él por la fe. Se establece una relación de comunión con el Señor. Y en ese sentido aparece la palabra aquí, donde dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios le reconoce, Dios le acepta, le aprueba en esa relación de intimidad. Esto solamente se puede conseguir de una manera. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas tiene que hacer aquel que quiere entrar en una relación con Dios: recibir y creer en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Solamente por fe en Cristo es que podemos venir a una relación filial con Dios el Padre. Y es cuando hacemos eso, en que Dios nos da esa potestad y esa autoridad,
a lo que Pablo se refiere aquí cuando dice es conocido por él. Y es a estas personas que han entrado en esa relación de comunión con Dios, a quien Dios luego se da a conocer también, se muestra, se revela a ellos. El que no conoce a Cristo, el que no ha venido a la fe en Cristo, no puede conocer a Dios, diga lo que diga. Uno predica la palabra y escucha, yo conozco de eso, yo sé de Dios, yo he escuchado de Cristo. Pero si tú no has puesto verdaderamente tu fe en la muerte de Cristo y en su resurrección para salvación, tú no conoces a Dios. Es Cristo quien revela al Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy en día, en este tiempo, no hay otra manera en que podamos conocer a Dios sino en Cristo. No hay otra manera de conocer a Dios sino en Cristo. Y Cristo se nos da a conocer, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque Cristo está allá arriba. Yo no le conozco, decía en Efesios, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? En tu boca está en la palabra y cerca de tu corazón. La Biblia, desde el principio hasta el final, nos muestra a Cristo, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 16, versículos del 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo que ha venido a morar en el creyente enseña a cada uno las cosas de Cristo que están en la palabra. Así le conocemos. Así venimos a una intimidad con Él. Mediante el estudio y la meditación de la palabra entendemos todo lo que se nos ha dado en Cristo. Y venimos también a conocer a Dios el Padre por medio de esa enseñanza. Pero si Dios no te ha conocido, si Dios no te ha probado, si Dios no te ha reconocido, porque tú no has venido a Cristo por la fe, no hay manera de que tú llegues a tener ese conocimiento. Entonces, Dios nos conoció primero y se dio a conocer a nosotros por medio de Cristo. Para todo esto, como ya hemos dicho, hace falta la fe. Como resultado de todo esto y de esta relación y de este conocimiento vivencial de Dios, el creyente aprende a amar a Dios. El amor de Dios es derramado en los corazones del creyente, en los corazones de los creyentes, y estos comienzan a amarle. Es un conocimiento que nos guía a la humildad. Si alguien verdaderamente comienza a conocer a Dios, se va a dar cuenta de una cosa. Dios es demasiado grande, es inabarcable, incomprensible en todos sus atributos. Es inabarcablemente santo, bueno, amoroso, misericordioso, justo, y todo lo que la Biblia dice acerca de Él. Muchos de los atributos de Dios son tan inexplicables que la Biblia no nos dice lo que son, sino lo que no son, para que lo podamos entender. Por ejemplo, no podemos entender la eternidad. La Biblia nos habla de la eternidad, pero ¿cómo nos habla? Un concepto fuera de los límites del tiempo. Dios no tiene límites temporales, eso es lo que nos dice. No lo podemos entender de otra manera. Y aún así, simplemente podemos tener el concepto abstracto en nuestra cabeza. Ahora, si nos damos cuenta de lo inmenso que es ese ser, y de lo inmenso que es en cada uno de sus atributos, su santidad, su amor, su justicia, su bondad, y nos damos cuenta de lo minúsculos que somos nosotros, solamente por el hecho de que lo que comprendemos de Dios es una mínima parte. La enorme distancia que hay entre ese ser y nosotros, no puede crecer orgullo ante ese conocimiento. ¿Cómo nos vamos a enorgullecer dándonos cuenta de lo miserable que somos? Lo que debe crecer en el corazón de aquel que verdaderamente conoce a Dios es una humildad que nos ubica, nos amarra en el piso con toda la fuerza de la gravedad y con el peso de todo el planeta, pegados al piso y a la realidad de lo que somos delante de ese ser que es Dios. Es un conocimiento que guía a la humildad y no al autoengaño y al orgullo del que habla Pablo, aquel que se imagina que sabe todas las cosas.
Nos damos cuenta de que no sabemos nada, de que apenas estamos empezando a vislumbrar todo lo que Dios abarca. El mismo Job, al final del libro de Job, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza, porque levantó su voz contra Dios durante todo el libro, pidiéndole y exigiéndole: Señor, explícame, ¿por qué a mí? Y el Señor le dijo: explícame tú. ¿Cómo fue que yo levanté el mundo? ¿Y cómo fue que yo puse esto, hice aquello, y acomodé aquello y acomodé esto? Dime tú si puedes decirme. ¿Con qué derecho me exiges tú a mi explicación? ¿Por qué te las tengo que dar? Esa es la misma actitud, al darnos cuenta de lo grande que es Dios, que debería tener nuestro corazón frente a Él. Y no solamente guía a la humildad, guía a amar a nuestro Dios. Al ver lo que Él ha hecho por nosotros, sin nosotros merecerlo, sin Él tener ninguna necesidad, nos ha amado porque simplemente le plació, le plugo, le dio la gana, pues. No hay en nosotros un mérito, no hay en nosotros una bondad, no hay en nosotros una justificación que diga: Dios nos tuvo que amar porque nosotros éramos lindos, éramos buenos. No, Dios nos amó porque así lo decidió Él. Vemos esto y no podemos más que responder en amor. El amor que Él derrama en nuestros corazones. Sus intereses empiezan a ser nuestra prioridad. Sus propósitos, los propósitos de Dios empiezan a ser nuestra prioridad. ¿Y cómo aplicamos eso a lo que venimos viendo aquí en Corinto? El verso 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y le está diciendo entonces a los corintios: si te estás dando cuenta, te estoy diciendo que esa exigencia basada en ese conocimiento vano está poniéndole tropiezo a tu hermano. Y si tú sabes que Cristo murió por ese hombre o por esa mujer, y si tú sabes que Dios lo ama, entonces no te muevas en la vanidad y en el orgullo reclamando cosas para ti. Sacrifícate más bien por tu hermano. Al punto de que si lo necesario es que no vuelvas a comer carne, así sea. Actúa en el amor de Dios. Me llama la atención, hablamos al terminar el punto anterior de los fariseos. Ahora, ¿de quiénes dijo el Señor que habían alcanzado salvación? Yo recuerdo algunos personajes. La ramera que le lavó los pies y se los secó con los cabellos. Estaba un fariseo sentado y le decía: si él fuera profeta, sabría qué tipo de mujer era el que la está tocando. Y el hombre le dijo: mira, chamo, al que se le perdonó mucho, a ese amó mucho. A ti, como te perdoné poco, como se te perdona poco, tú no me amas, ni siquiera me lavaste los pies, no me atendiste cuando llegué. Esta mujer, desde que yo entré, no ha dejado de besarme los pies. Me lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Se le perdonó mucho y por eso amó mucho. Zaqueo, un publicano, un cobrador de impuestos corrupto, que cobraba muy por encima de las cosas que le estaba permitido cobrar en los impuestos. Cuando el Señor entró a su casa y le habló, ¿qué dijo Zaqueo? Doy la mitad de lo que tengo a los pobres, y si he estafado algo, lo devuelvo 4 veces multiplicado. Y el Señor dijo: en esta hora ha llegado la salvación a esta casa. Personas a las que Dios conoció, a las que Dios recibió, se les reveló, y la respuesta de ellos, al ver a ese ser, fue humildad y amor, sin ninguna condición. Los despreciados de la sociedad, los que no invitaban a ningún lado, los que no tenían entrada en la religión de aquel tiempo. Es una vergüenza, debe haber sido una vergüenza para aquellos que estaban encargados en ese tiempo de guiar a los ciegos y de enseñar al pecador, que la respuesta correcta hubiera venido de aquellos que ellos desechaban, de aquellos que ellos tachaban de inmundos, de perdidos, de pecadores, de malditos. Los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos de aquella época, creyendo que ya habían alcanzado todo aquello, todo el conocimiento de Dios, y no había quien supiera más que ellos, y no había quien pudiera acercarse a Dios más que ellos, rechazaron a Cristo. Y los pecadores, sabiendo lo lejos que estaban de Dios, fueron los que creyeron en Él y fueron los que recibieron salvación. Yo a veces he escuchado en nuestras iglesias hablar de tal o cual hermano
No, mire cómo estamos. Escuche lo que dice. No conoce esto. No puede ser que tanto tiempo y no sepa esto o aquello. Y ojo, no estoy hablando en contra del aprendizaje bíblico. Tenemos que estudiar la Biblia. Pero se escucha lo vacío del comentario. O alabar a otro, hermano, que bueno, mire cómo usted está creciendo. Basado en algo que dice o en la manera en la que actúa durante un servicio. Y estamos enseñando, eso no solamente es cómo estamos midiendo el crecimiento, sino que estamos enseñando que el crecimiento cristiano consiste nada más en saber, en caletrearse la Escritura, o la declaración doctrinal, o los principios bautistas. Caletreárselo y tenerlo caletreado. Aquel que verdaderamente crece es el que ha conocido en verdad a Dios, el que ha sido recibido en intimidad por Dios, en comunión por Dios, aquel que lo ama a tal punto que todo lo sacrifica. Todo aquello que se da cuenta que lo está alejando de Dios es sacrificado por aquel que busca a Dios con sinceridad. Ese es el maduro, ese es el que ha crecido. El que simplemente conoce a veces está pensando cuánto puedo alejarme sin caer en la condenación. Pero el que ama está preguntando cuántas cosas podré dejar para acercarme más a Dios. ¿Qué otras cosas podré dejar de lado para estar más cerca de mi Dios? El conocimiento intelectual vano del que habla Pablo aquí, sin amor, sin el Espíritu de Cristo, no es más que otra cara del humanismo, no es más que otra forma de decir, haciendo esto te puedes acercar a Dios. Pone toda la confianza en tu intelecto, en tus capacidades, y lo único que hace es inflar tu orgullo, nuestro orgullo. Sin embargo, solo en Cristo podemos conocer a Dios en una forma real, íntima y práctica. Solamente en humildad y en mansedumbre. La humildad y la mansedumbre de Cristo, que Él mismo nos llamó a imitar, podemos verdaderamente conocer a Dios en una manera práctica, en una manera verdadera. A lo mejor tú estás aquí hoy y has escuchado toda la predicación y te das cuenta de que has estado caminando de una manera vana, vacía, pensando que estabas en lo correcto. Te has dado cuenta que te estabas engañando. No es tarde. Si tú ya conoces a Cristo, es simplemente eso. Pon tu fe en todas las cosas que te han sido dadas en Cristo. La Biblia dice que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se te ha dado el Espíritu Santo para que llegues a conocer vivencialmente, prácticamente a tu Padre Dios. Y ruégale para que en ti y en tu corazón crezca su amor, que puedas amar a Dios y que puedas amar a tus hermanos y que puedas amar al prójimo como un resultado de ese verdadero conocimiento de Dios. Y si estás aquí y aún no has venido a Cristo, no le conoces, quizá te das cuenta hoy que nunca en tu vida has estado realmente cerca de Dios, que el camino que estabas andando era falso. La Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. La puerta está abierta hoy. Cristo murió por todos nuestros pecados. Y la única manera de venir a Él es arrepentirnos de nuestra vida pecadora y venir con fe a Cristo, creyendo que su muerte y su resurrección son suficientes para reconciliarte con Dios, para salvarte de tus pecados y para convertirte en una nueva criatura, en un hijo de Dios.